háblanos un poco, bueno, de lo que aparece aquí, porque aquí hay una reseña tuya, ¿no es así? Claro, corresponde a las actas del segundo Congreso de Historia y Cultura que hizo San Marcos con su seminario de Historia Rural Andina en el año 2014. Y justamente los directores del seminario a mí me invitaron cordialmente para poder hablar sobre Lope García de Castro, que personaje en el cual yo ya llevo investigando ya más de 5 años. Y bueno, ahí lo ¿Y que... por qué te dio por investigar sobre este señor? Porque hay también muchos más. Precisamente por este, ¿por qué? Claro, todo nació cuando yo estaba en el colegio, en la secundaria. ¿En qué Por ejemplo, colegio? en el colegio José Carlos Moretti. Si usted recuerda, padre, usted en el año 97 nos citó, ya por San Martín de Porres. Y yo en ese tiempo, pues, era todavía un niño, estaba en la primaria, segundo año, pues. Me estás haciendo viejo, ¿eh? Claro, bueno, yo en la secundaria de ese tiempo, fue el año 2004 más o menos, mi profesor de historia, que acá lo mando un saludo también, Juan Bravo Muñoz, nos dejó una tarea, ¿no?, sobre la reseña de los principales virreyes del Perú, Virrey Toledo, Amat y otros más, ¿no? Pero yo cuando estaba haciendo la tarea en ese tiempo, ya tenía muy interés por la historia, sobre todo desde que tenía 5 años, me gustaba siempre revisar los libros antiguos de mi hermano que venía del colegio. Me gustaba siempre revisar la imagen de los conquistadores españoles, ¿no? Y sobre todo, pues siempre me preguntaba, ¿fue tan cierto este mito de los colegios en el Perú que decían que los españoles solo vinieron a saquear el oro, ¿no? Yo me preguntaba, pero ¿cómo puede esto si hubo grandes personajes, gobernadores y virreyes en parte, que hicieron una buena obra, ¿no? Y cuando yo estaba investigando la tarea, me di cuenta que una obra que hizo Lope García de Castro perduró por todo el tiempo del Perú virreinal, ¿no? ¿Cuál fue esta obra? Los corregidores de indios. Entonces, cuando yo me dije, acá hay algo oculto, ¿no? Y la labor, pues, de un historiador es investigar, espolvorear y sacar esa información que está aún oculta en los archivos peruanos, sacarla, ¿no? Y bueno, yo ya solo esperaba terminar la secundaria para ingresar a San Marcos, a la Escuela de Historia de San Marcos, y ahí me informé como estudiador, ¿no? Y yo empecé a investigar al gobernador Lope García de Castro cuando estaba en el segundo año de carrera, verano 2011, y a partir de ahí emprendí la bonita aventura de la investigación, ¿no? Varios archivos recorrí, el Archivo Regional de Arequipa, en Trujillo, en Cusco, y tuve la gran suerte también de que varios colegas me dieron también documentos, incluso este buen amigo berciano, pues también que usted conoce muy bien, el padre José Diego Rodríguez Cubero, también berciano, ¿no? Cuando yo me conté con él, José Diego me agradeció, me felicitó, bueno, por esta labor, y él me pudo facilitar toda la documentación que había en los archivos de León y del Bierzo sobre López, ¿no? Claro, era información ya más relativa a su familia, a sus hermanos, sus papás, su mamá. Y cómo sirvió este ambiente leonés para que él, toda esa influencia cultural la traiga al Perú y pueda gobernar. ¿Cómo llega aquí a Perú este personaje, Lope García de Castro? Bueno, él, previamente, en el año de 1563, el rey Felipe II emite una real provisión en la cual nombra al personaje del licenciado Lope García Castro como presidente de la Real Audiencia de Lima y gobernador del Perú. Ahora, ¿por qué se da este nombramiento? El Perú virreinal atravesaba una crisis política muy mortífera, ¿no? Porque virreyes antecesores como el conde de Nieva y el Macay Cañete defalcaron mucho la hacienda. Y sobre todo,
el gobierno de las comunidades indígenas en los Andes no se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces era un papel fundamental que un personaje con experiencia política como Lope, que en ese tiempo era consejero del rey, Real Consejo de Indias, esté al alcance de todo eso, ¿no? Entonces, es en ese sentido cuando el rey Felipe II... Se lo manda prácticamente a ¿no? corregir Claro. varios defectos o fallos que estaban cometiendo aquí el virrey ese de Nieva, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que pasaba es que el conde de Nieva era un virrey más cortesano que político, ¿no? Él se dedicaba mucho a la vida social de corte, ¿no? Y lo político, lo gubernativo lo dejaba de lado. Tan es así que el mismo rey Felipe II, cuando los oidores de la audiencia de Lima en ese tiempo eran una suerte de abogados para la época, escribieron al rey y le dijeron, bueno, este virrey está cometiendo muchas injurias, ¿no? Y el rey le envió una carta al conde de Nieva y le decía, bueno, yo lo ordeno a usted que iba con más recato, ¿no? Pero el virrey siguió. Y tan es así, bueno, que él muere asesinado en Lima, una muerte todavía muy misteriosa, que hasta ahora no se aclara, pero lo más probable, según colegas investigadores, es que el conde de Nieva falleció por una aventura amorosa de lado, ¿no? Pero en ese sentido, el gobierno de Perú, sobre todo el gobierno de los indios, era lo que importaba. ¿Por qué? Porque los españoles tardaron como más de 30 años para darse cuenta que el verdadero tesoro del Perú virreinal no eran los frontales, ¿no? Sino eran los indios. ¿Por qué? Porque con el gobierno de los indios, la doctrina, la evangelización católica iba a ser iba a provocar que el gobierno se pueda establecer. O sea, con un pueblo más evangelizado, el poder del rey podría lograr cimentarse y darles un mejor gobierno. Entonces, Lope tenía una experiencia política muy buena, porque él había sido en el Bierzo juez de residencia, luego ascendió a cargo de oidor en la audiencia de Valladolid y luego fue miembro del Consejo de Indias, ¿no? del rey. Entonces, en esa coyuntura política es donde el rey le da el encargo a Lope para que pueda, primero, residenciar al conde de Nieva, averiguar todos los desfalcos y después velar por el buen gobierno de los indios. Entonces acá yo creo que radica la originalidad del gobierno de Lope, porque la obra de los corregidores de indios, que es su obra cumbre, y así lo hemos postulado, el rey no le encargó, ¿no? Sino Lope buscó mucha influencia de reino de Castilla para gobernar esa obra. Entonces, en ese sentido, los corregidores son una suerte de funcionarios reales que gobiernan junto con el cabildo. En la época, bueno, están integrados por alcaldes, regidores, pero ese funcionario real va a ser el encargado de llevar la imagen del rey en las provincias. Una suerte, yo le digo así, de un rey en los Andes, porque el corregidor va a desplegar toda una cultura política, discursos, celebraciones, procesiones, rituales, ceremonias de juramentación sobre todo, que van a identificarlo con el rey. Entonces, ¿cómo poder administrar un territorio tan lejano desde Madrid, ¿no? Como está todos los llanos, para que la imagen real pueda estar presente, ¿no? Entonces, Lope, bueno, ideó la idea de un corregidor de indios, ¿no? Y este corregidor fue el que llevó la imagen del rey. ¿Y cómo influyó, cómo influyó en lo religioso? Porque hablas de eso, ¿no? Claro, también. ¿Y cómo influyó? Lo religioso es el fruto de esa reforma política, porque antes que Lope gobierne y antes que caiga corregidores de indios, los curas de la doctrina no se dedicaban no solo a la prédica de la palabra de Dios, sino también se dedicaban al gobierno.
Entonces el rey se vio muy preocupado por eso, porque prácticamente la misión que tenían los curas doctrineros era evangelizar, no hacer de gobierno secular, ¿no? Varios de ellos, por ejemplo, hay denuncias en el Archivo Obispal de Lima y varios también casos también en el Archivo General de la Nación, donde se habla de que algunos doctrineros mal hicieron un mal gobierno en los indios. Entonces lo que Lope hizo es... ¿Pero en qué consistía el mal gobierno? ¿Algo concreto recuerdas? Bueno, por sobre todo es que era que los curas no se dedicaban más a la política, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el indio no le pagaba los costos o solo le daba un poco de dinero para su bautismo, ¿no? O prédica de la palabra, los curas no lo hacían, y si había indios, por ejemplo, que cometían faltas a la moral, ¿no? Ellos lo castigaban pues, de una manera que no era bien vista para la época, ¿no? Entonces lo que hizo el rey era que estos curas se dedicasen más a la palabra y no a la política. ¿Por qué? Porque en toda esa época del siglo XVI, prácticamente los religiosos en las provincias de indios, ¿no? Tenían otra visión del mundo, ¿no? Ellos se dedicaban, bueno, a predicar, pero también en parte, y muy por debajo de la mesa, para decirlo así, a los indios pues les hacían pagar más diezmo. El diezmo era un impuesto que pagaban los indios a la iglesia, más la corrada, ¿no? Entonces el corregidor va a ser el que va a supervisar esa labor. Entonces es un punto muy importante, porque a partir de eso ya los doctrineros se van a dedicar más a la prédica de la palabra del Evangelio y ya no a lo político. O sea, ya van a dejar de ser jueces seculares en ese sentido. Bien. Y ya se van a dedicar más a lo cultural, porque hablas de las dos cosas, ¿no? Influencia cultural, influencia religiosa. ¿Cuál sería la influencia cultural? La influencia cultural, Lope la recoge en su formación en la Universidad de Salamanca. Él estuvo ahí un tiempo. Él la recibe, pero ¿cómo la transmite? Hay tres principios para poder describir esto. Uno de ellos es la visión de la corporación virreinal como un cuerpo político, ¿no? Cuerpo político para la época viene a ser la estructura de jerarquías, de estamentos, ¿no? ¿Por qué hay una relación con el término cuerpo? Porque prácticamente para los politólogos de la época, decir el cuerpo era bueno, el Estado es como un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el rey es la cabeza y los demás miembros, como la audiencia, los corregimientos y otras instituciones políticas, son los brazos, las piernas y el corazón. Entonces, eso es la idea de la docilidad virreinal, ¿no? O sea, construir un Estado corporativista. Lope tuvo a uno de sus grandes maestros, el padre Victoria. El padre Francisco de Victoria fue uno de los más influyentes en la vida intelectual de Lope, y el segundo principio en este punto viene a ser la idea de una comunidad perfecta. ¿A qué se llama esto? La unión de todos los integrantes de una sociedad, ¿no? Es perfecto porque es un todo concluso, ¿no? No hay ningún vacío, ¿no? Entonces, cuando Lope crea los corregimientos de indios, él va a agrupar a cada pueblo de indios en una provincia. Entonces, cuando ya está todo agrupado, cada pueblo de indios, ¿no? en reducciones, se veía como un todo concluso, ¿no? Entonces, esa es la idea de la comunidad perfecta, que es un principio muy llamativo de la segunda escolástica española, sobre todo, que es que el fundador viene a ser el padre Victoria. Y el tercer principio viene a ser el cuerpo de república. ¿Qué es el cuerpo de república? Es la perfección de un cuerpo político, ¿no? Ya si hablamos de que una sociedad era estamental, con jerarquía sobre todo, un cuerpo de república va a ser igual.
Solo que en este caso para los Andes peruanos, el corregidor viene a ser como la mamá, ¿no? La cabeza de todo, ¿no? ¿Quiénes estaban en segundo lugar? Bueno, los indios nobles, ¿no? Los caciques, sobre todo. Y luego venían pues, los indios del común. Entonces, es algo interesante porque toda esta filosofía política de la segunda escolástica española, muy divulgada por Castilla en el siglo XVI, va a ser llevada e implantada en los Andes. Ya parece que el tiempo termina. No sé si querrás decir algo a nuestros televidentes para concluir. Sí, bueno, para finalizar, yo creo que siempre la historia, para Manuel, es una ciencia social en la cual nos ayuda a comprender mejor el presente, ¿no? Uno puede comprender mejor la realidad de ahora, la sociedad peruana del siglo XXI, estudiando historia. Entonces, ¿qué lección sacamos de esta obra política de Lope en el Perú, que es uno de los principales personajes del siglo XVI, y es el cimentador del llamado Estado virreinal? Que bueno, ahora que estamos en una campaña electoral, todo eso, Lope con el corregidor supo llegar a todos los rincones de la imagen del Estado. Y también la palabra de Dios, porque al doctrinero lo hizo más apegado a su misión, ¿no? Que era en sí pastoral. Muy bien, muchas gracias y sigue investigando Gracias, este gran personaje. Bien, una pausa y ya volvemos. Vamos a presentar también una actividad muy bonita que vamos a tener en este mes con motivo del Día de la Amistad.